A ver si se ve por aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Supongo que irá llegando a la gente poco a poco. Vamos a esperar unos minutillos así de cordialidad para que pues, todas las personas se coloquen. Nosotros nos vamos a ver, os imaginamos, y después podréis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Un poco así rollo millennial, como si fuera esto que está muy de moda, los directos del Insta, pero versión Zoom. Soy Natalia y bueno, os hablaré un poco haré unas pinceladas de introducción a la terapia a través de la aventura y también, bueno, un poquito hablar del proyecto con el que hemos introducido esta metodología en España, que es la Asociación Experiencia. Pues venga, vamos allá. Comparto. Share. Vale, voy a sacar el chat de aquí, que no sé si vosotros lo podéis ver o no, para verme. Sacar mi cara también, bueno, eso. Como decía, va a ser un poco raro. Os imaginaré enfrente, por lo que veo por el chat de diferentes países. Y nada, bueno, agradecer muchísimo bueno, a Alex y al Forest Therapy Institute por esta iniciativa y por invitarnos a ser parte. Y nada, yo quiero compartir un poquito con todos y con todas pues nuestra experiencia y un poco mi recorrido con esta bueno, lo que sé de esta metodología, ¿vale? La terapia a través de la aventura. Yo, bueno, por daros un poquito de introducción, soy psicóloga, terapeuta familiar y bueno, tuve la oportunidad hace unos años de hacer un máster en Estados Unidos que me llevó a descubrir, bueno, a escuchar por primera vez estas palabras, ¿no? Que hicieron un clic y que un poco determinaron por dónde iba a seguir mi carrera profesional, ¿no? Que era Wilderness Therapy, terapia en la naturaleza, un poco así traducido, aunque no es exactamente lo mismo wilderness y naturaleza, ¿no? Que bueno, consistían en este caso, bueno, en Estados Unidos, Wilderness Therapy es una industria casi, ¿no? De programas principalmente residenciales, de media duración, donde pues jóvenes con muchas dificultades, problemas de conducta, conductas adictivas, etcétera, pues están en programas que en vez de estar en centros de menores, son al aire libre, en la montaña, en el desierto, etcétera. Así que bueno, después de haber podido trabajar ahí como educadora y como psicoterapeuta, la experiencia fue transformadora, ¿no? El poder compartir esta vivencia con grupos de jóvenes que habían pasado por muchos tratamientos, por muchos profesionales y que no habían conseguido un poco hacer ese clic, ¿no? que las personas necesitamos para encontrar nuestra motivación interna al cambio, pues este contexto natural y esta metodología y este acompañamiento que se hacía sí que lo había conseguido. Básicamente pues vivíamos en pequeños grupos con una mochila y las cosas básicas que necesitábamos para vivir en la naturaleza y no desde un enfoque de supervivencia, porque si estamos preocupados de sobrevivir no podemos estar preocupados por procesos personales que haya que trabajar, pero sí alejados un poco de, bueno, de todo el ruido, de todos los estímulos del día a día, ¿no? Entonces mucho tiempo para pensar, para conectar, ¿no? Y para realmente pues, sacar el ruido. Así que bueno, esta experiencia fue súper inspiradora y nada, volví a España y contacté con otras personas, con un psicólogo en Valencia que se llama Alexander Rose, que fue el que fundó la Asociación Experiencia. Y desde hace 5 años pues la coordino y nuestro objetivo, ¿no? El objetivo de la entidad es implementar esta metodología y darla a conocer como un tratamiento validado, ¿vale? A ver cómo se pasa esto. Sí. Vale. Bueno, terapia a través de la aventura, ¿no? Adventure Therapy en inglés, la traducción un poco que hacemos es terapia a través de la aventura, haciendo un poco más de hincapié en la palabra terapia. Y ahora hablaré un poquito de la definición, ¿no? De lo que es, pero bueno, teniendo en cuenta que terapia pues es un proceso, ¿no? Que posibilita la curación o el alivio, por así decirlo, de alguna dolencia. Y aventura pues puede ser un suceso, una experiencia que vive una persona pues que entraña cierta emoción, a veces un nivel de riesgo o de incertidumbre. O
Así que un poco esta combinación de las dos, ¿no? Es lo que nos lleva a la terapia a través de la aventura. Probablemente si estáis aquí es porque en algún momento de vuestra vida hayáis sentido, conectado con esta parte, este poder, ¿no? Quizás, si se le puede llamar así, de la naturaleza que invita a trabajar, ¿no? en el propio desarrollo personal. Y bueno, y una aventura también es importante decir, una aventura para una persona puede ser rafting, para otra hacer kayak y para otra salir a coger el autobús, ¿no? Entonces trabajando con este amplio sentido de la aventura, ¿no? Comparto un poquito un par de definiciones, esto como en muchos campos, sobre todo en campos que todavía no tienen muchos años, este pues lleva unos 50, 60 años de desarrollo, aunque en España es muy desconocido todavía, vamos poquito a poco abriendo camino, pero bueno, en el mundo anglosajón principalmente y en países de Europa pues llevan unos 50, 60 años desarrollando esta metodología a nivel de investigación, desarrollo y bueno, formación también especializada y oficial a través de másters, carreras. Pero bueno, no hay una definición, no hay como un acuerdo común de la única definición, pero esta es una de las más usadas, que hace referencia a la prescripción, ¿no? De experiencias de aventura diseñadas específicamente y facilitadas por profesionales de la salud mental que se realizan en ambientes naturales, ¿no? O que simulan un poco los elementos, como por ejemplo podría ser un rocódromo interior, ¿no? Y que invita a las personas a participar activamente a nivel cognitivo, afectivo y emocional, ¿vale? Y físico, perdón. Y la terapia en la naturaleza, por hacer un poco de distinción, aunque luego hablaremos también de cómo se enmarca todo esto de los nombres y definiciones, pues es el uso de técnicas tradicionales de psicoterapia, ¿no? Que se suele hacer principalmente en grupo, aunque también a nivel individual, que se aplica en un contexto al aire libre, ¿vale? Utilizando pues eso, la aventura y la naturaleza como unas herramientas para potenciar el crecimiento personal, ¿no? y alcanzar una serie de objetivos terapéuticos. Dentro de lo que es el contexto, bueno, ahí hay un pequeño mapita del mundo con algunos de los sitios, bueno, donde más se desarrolla esta metodología. Podéis ver también que se lleva a cabo con diferentes tipos de poblaciones y la verdad es que es una metodología que destaca mucho por su plasticidad, por la capacidad de adaptarse a las personas con las que se trabaja. ¿Vale? Y los colectivos pues también muy variados, ¿no? Adolescentes es uno de los poblaciones principales con las que se trabaja, pero también con mujeres, adultos con trastornos de salud mental, veteranos de guerra mucho en Estados Unidos y en Japón, con poblaciones aborígenes, etcétera, ¿vale? Y digamos que quizá por contextualizarla un poco, la terapia a través de la aventura está dentro de las terapias experienciales, como quizá ya estos últimos años pues ya empieza a sonar un poco más esto de arteterapia, musicoterapia, equinoterapia, ¿no? Terapia asistida con animales. Entonces es un poco el uso de las experiencias integradas en la terapia. Y dentro de eso podríamos encontrar el paraguas de las Nature-Based Practices. Pongo palabras en inglés, la verdad, porque creo que también es importante a la hora de buscar bibliografía, como todavía no hay mucha en castellano, pues que pueda ser interesante que suene, ¿no? Y bueno, pues Adventure Therapy, Wilderness Therapy, Forest Therapy, etcétera. Quiero también mencionar ahí, poner el pie un poco con la ecopsicología, ¿no? Que también se va trabajando poco a poco, que es un poco esta vinculación entre el bienestar emocional, físico de la persona con el bienestar, por así decirlo, con lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema. Pero bueno, no me enrollo mucho porque esto, como hemos dicho, son unas pinceladas. A nivel de origen, sí que me gustaría comentar, ¿no? Que hay como muchos orígenes, la metodología se basa mucho en el aprendizaje experiencial y luego hablaré de ello, y hay como varios caminos, ¿no? Que han ido desarrollando esto. Muchas veces cuando explicamos en qué consiste, pues alguien que haya estado en los Scouts o en algún movimiento juvenil, la naturaleza, resuena un poquito y dice, ah, bueno, pero esto es lo que hacíamos, ¿no? Bueno, pues sí hay una base de eso, pero llevado a otro nivel. Y de hecho uno de los orígenes de esta metodología fue a raíz de un incendio en un hospital psiquiátrico, donde se quemó una gran parte del edificio, entonces tuvieron que trasladar a algunas personas enfermas en tiendas de campaña, a los jardines.
Y al cabo de unos meses vieron que estas personas mejoraban más que las personas que todavía seguían en el edificio, ¿no? Entonces eso empezó a despertar sospechas y dijeron, oye, pues a lo mejor es que esto de estar aquí entre árboles y en una tienda pues va mejor que estar en cuatro paredes, ¿no? Y hablamos muchas veces de un continuo, ¿no? ¿Cómo vamos de aventura a la terapia? Entonces podemos ir de la recreación, que puede ser pues irte de viaje con tus amigos, ya sea coger el coche y una tienda de campaña e irte de viaje por tu región, o una experiencia educativa, ¿no? Como sí que podría ocurrir pues, en un colegio, en un CAU, eso va, los scouts, perdón, y eso va desarrollando poco a poco, pasando, ¿no? Según el nivel de profundidad y la intencionalidad, sobre todo, a un desarrollo personal, experiencias terapéuticas y terapia. Haciendo un poco de diferenciación entre experiencia terapéutica, algo terapéutico es algo que nos sienta bien, ¿no? A veces cuando decimos, sabes que para mí ir a caminar es terapia. Y bueno, hay un poco como, pues como psicóloga decimos, bueno, eso es terapéutico, ¿no? Porque te produce un bienestar y es bueno para ti, es muy importante que las personas tengamos actividades terapéuticas. Y la terapia ya es cuando hay unos objetivos, cuando hay unos profesionales, cuando hay una intencionalidad en las cosas que se llevan a cabo, ¿vale? Entonces es el espectro y de igual manera, brevemente, pues bueno, a la hora de programar y diseñar este tipo de programas, pues se tienen en cuenta muchos elementos, ¿no? Pues la intención, si el programa va a ser de prevención, si va a ser de tratamiento o si va a ser pues de larga duración, si es residencial, bueno, justo esta segunda parte, ¿no? Pues si es residencial o si es al aire libre, si es el tratamiento principal o si es un tratamiento complementario. El nivel de riesgo que implica, pues bueno, no implica el riesgo que se percibe, no es el mismo si vas a hacer una ruta de senderismo de un par de kilómetros que si te vas a hacer rappel, ¿no? Etcétera. Entonces, en base a todo esto, pues se pueden configurar los diferentes elementos de la programación dentro de la terapia a través de la aventura. Voy mirando así el tiempo para... Algunas de las áreas clave y diferenciadoras de esta metodología pues son que bueno, la terapia a través de la aventura es una terapia centrada en la acción, ¿no? Como decía antes, que involucra activamente a nivel físico, cognitivo y emocional, ¿no? De alguna manera estos tres elementos se van a activar. Se suele hacer en ambientes no familiares y esto, como hablaremos un poquito más adelante, el contexto es determinante, ¿no? para favorecer la aparición de ciertos patrones, ¿no? de conducta emocionales o cognitivos. Se genera un clima de cambio muy importante porque se invita mucho a la participación de manera voluntaria, ¿no? Cuando guiamos nuestras experiencias se invita a ser parte y se trabaja mucho este concepto de la capacidad de decidir, ¿no? Que al final es un elemento que permite a las personas pues, bueno, trabajar el empoderamiento y eso permite pues, mejorar el sentimiento de eficacia o bueno, la autoestima. Ayuda mucho este medio a generar la capacidad de evaluación, ¿no? Porque puedes como evaluar las consecuencias directas que va a tener algo. En la vida a veces no somos conscientes de cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, pero en la naturaleza pues a veces es más fácil, porque sé que si miro al cielo y hay nubes grises, pues sé que una consecuencia de a lo mejor no ponerme un toldo es que llueva y me moje, ¿no? Entonces permite poder evaluar las consecuencias de lo que hacemos de manera inmediata y eso nos permite asimilarlo y luego trasladarlo, ¿no? a otras áreas de nuestra vida y nos permite trabajar y introduce también este tema de la percepción de riesgo. Hay actividades que pueden ser percibidas con cierto nivel de riesgo, aunque la seguridad es lo más importante, tanto física como emocional, sí que existe la percepción de riesgo, ya sea porque bueno, una cinta de equilibrio, por ejemplo, una slackline que se pone entre dos árboles, estás a 50 centímetros, pero ya el hecho de estar a 50 centímetros del suelo, que si te desequilibras, te caes al suelo, bueno, te bajas, ya activa ciertos mecanismos en nuestro cuerpo que nos hacen reaccionar como si hubiera un riesgo, ¿no? Es esa percepción. Se suele desarrollar en pequeños grupos y esto genera mucho una comunidad de cuidados porque al final necesitas mucho el apoyo grupal y favorece esta parte de responsabilidad individual, ¿no? De yo soy parte del grupo y puedo contribuir a ello.
Se focaliza mucho en las conductas exitosas, ¿no? Y sobre todo con personas que acuden a terapia muchas veces, o cuando hablamos de trabajo con jóvenes con dificultades, ya saben lo que hacen mal, ¿no? Y lo que necesitamos como profesionales es poder reforzar qué cosas hacen bien, que quizá en otros contextos no tienen la oportunidad de descubrir, ¿no? Y el rol del terapeuta está alterado y favorece mucho más la vinculación con él o con la paciente o con participante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si llueve y tú te mojas, yo también, ¿no? O si estamos haciendo una ruta, los dos vamos a sufrir las cuestas y disfrutar de las vistas. Entonces, esa compartir la experiencia facilita mucho la vinculación, que al final es uno de los elementos principales en el proceso de cambio, ¿no? Independientemente del enfoque metodológico. Si hablamos un poco en general de la metodología, el fin último es, bueno, proporcionar estas experiencias de reto adaptadas, ¿no? En un contexto grupal, donde se integran pues, técnicas psicoterapéuticas y se busca evaluar y potenciar las capacidades de las personas, ¿no? Midiendo y haciendo intervenciones a medida que realmente sirvan. Quizás eso también es un elemento diferenciador de por ejemplo, pues unas actividades, un programa de desarrollo personal, o quizá de unas actividades educativas en la naturaleza. Es que esto no es lo mismo para todos, sino que para cada persona se va a adaptar. Se va a buscar una manera en la que la persona pueda ser involucrada, adaptando a sus capacidades y necesidades. Y si hiciésemos un poco como en experiencia acabamos conceptualizando un poco la estructura, ¿no? Lo separaríamos en la parte de terapia, proceso y contexto, que también pasó muy rápidamente, pero bueno, la terapia se hace un proceso de terapia con profesionales de la salud mental, con un tratamiento individualizado, ¿no? Ya sea individual o grupal, y hay diferentes corrientes y enfoques, ¿no? Teóricos que avalan o con las que se puede trabajar la metodología. Es decir, la metodología es un cómo se hace, pero puede haber pues, un enfoque más humanista, más sistémico, más existencial, una parte cognitivo-conductual, etcétera, ¿vale? El proceso, que se basa mucho en el aprendizaje experiencial, donde resumidamente se pueden establecer como 4 fases, que a veces se solapan, no tienen que ir consecutivas, ¿no? La primera obviamente es la seguridad física y emocional para poder, bueno, establecer cualquier tipo de posibilidad de motivación al cambio y de proceso, es necesario que haya esta seguridad. Que además la seguridad física, asegurarla nos ayuda mucho, y hay estudios que avalan esto, a transferir la seguridad emocional, porque como profesionales podemos decir, oye, confía en mí, aquí no se juzga, o aquí es un espacio para ti. Pero si yo me pongo un casco, un arnés y veo que hay unos temas aquí, unas reglas de seguridad, esto hace que las personas realmente puedan tocar esa seguridad. Se propone la experiencia de reto, muchas veces basadas en la pedagogía del éxito, ¿no? Buscamos que las personas tengan experiencias de éxito o experiencias que les permitan, bueno, tener un aprendizaje. Este aprendizaje se afianza posteriormente con una reflexión, ¿no? Ya sea individual o grupal, más activa o más pasiva, con el fin de luego transferir esto a la vida diaria, porque si se queda ahí en que he aprendido que, bueno, estaba escalando y me puse nervioso y no sabía muy bien por dónde tirar, y normalmente en mi vida, cuando me agobio y tengo que tomar una decisión, me bloqueo y me voy, pero como estás enganchado a la pared y salir de ahí implica avisar a tu compañero, bajar, pues de repente has sido capaz de crear patrones nuevos y has sido capaz de tomar una decisión y seguir un camino. Pues esto es lo que se busca, ¿no? Reforzar este tipo de patrones nuevos que puedan aparecer. Y el contexto, que quiere decir que supongo que si estáis aquí también es porque en vuestra experiencia habéis notado la importancia del contexto, ¿no? Para trabajar, pues eso, destacaré simplemente la liminalidad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un espacio donde las personas no sabemos muy bien cómo tenemos que actuar, no hay reglas. Aunque venimos de ahí, no hay un libro que diga en la mesa sabemos que no hay que poner los codos, cómo sentarte, pero en la naturaleza no hay una manera de ser correcta o incorrecta. Entonces eso permite a las personas que nos podamos desarrollar con una libertad que nos permite, bueno, dejarnos ir, conocernos un poco más, conocernos en otro plano, ¿no? Incluso a nivel de, pues muchas veces pasa, ¿no? Pues a nivel del trabajo con jóvenes,
pues si estás tirando una piedra, pero tú estás en un colegio o en un centro y tiras una piedra, eso es, bueno, es un problema. Pero si estás en la naturaleza y estás tirando una piedra a la nada, pues a lo mejor yo también me puedo unir a tirar piedras y también puedo hablar, qué bien sienta, es que libera, es que tengo tensión. Ay, ¿por qué tienes tensión? Y de repente surge un momento terapéutico que quizá en otro momento lo que derivaría es pues, en una consecuencia negativa, ¿no?, para esta persona. Y bueno, evidencias científicas que hay muchas, el APA, bueno, hace mucho tiempo que empieza a trabajar en esta línea, en Australia hay un movimiento muy grande también de outdoor healthcare, hay muchas acreditaciones en Estados Unidos, en Australia, algunas también en Inglaterra que acreditan y validan, ¿no?, este tipo de metodología. Y nada, brevemente para terminar, comentaros un poquito el trabajo que hacemos desde Experiencia, ¿no? Y un poco eso, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y bueno, voy a ir muy rápido. Somos profesionales de la salud que teníamos el objetivo y tenemos el objetivo de poder implementar esta metodología, ¿no? Y diseñamos principalmente programas terapéuticos a medida para otras entidades que ya trabajan con colectivos específicos, como hospitales, fundaciones, asociaciones, etcétera, ¿vale? Tenemos una línea también de acompañamiento individual o familiar y de pareja y formación a profesionales. Intentamos también impulsar líneas de investigación con colaboración con universidades porque creemos que eso nos permitirá avalar resultados que ya hay en otros países, pues en nuestro país. Y nada, algunos de nuestros programas muy variados, la verdad, en nuestra trayectoria, pues desde jóvenes en colegios con problemas de conducta, en comunidades terapéuticas en Grecia, en Monzón, en Huesca, hemos trabajado con personas con trastorno psicótico, también en Lleida, en el Hospital de Lleida ofrece como cartera de servicios también pues, programas de terapia a través de la aventura para pacientes con trastorno límite de personalidad y trastorno mental grave y, bueno, diferentes formaciones a profesionales. No me enrollo mucho, luego tenéis mi contacto ahí y cualquier cosa, pues nada más información ampliamos. Y nada, para ajustarme el tiempo, siento que fui así un poquito de carrerilla, pero me quería ajustar al tiempo simplemente para acabar, ¿no? Pues es un poco la terapia a través de la aventura. En España todavía está dando sus primeros pasos y Experiencia pues es la entidad pionera. Alexander Rose en Valencia, un psicólogo con Jorwin Rose también está en Valencia impulsando proyectos. Y bueno, cada vez más vamos contactando con entidades que de alguna manera están empezando o usan algo parecido y quieren formarse y quieren aprender, ¿no?, a cómo poder utilizar esta metodología. A nivel europeo fundamos la Red Europea de Adventure Therapy hace 3 años y que tenéis ahí el link. Y luego también hay un comité internacional, ¿no?, una red internacional de Adventure Therapy. Y se hacen conferencias y justo el año que viene pues será la siguiente conferencia en junio en Noruega, para quien se lo quiera apuntar en la agenda. Y eso es todo. Así que ahora voy a ver cómo llego a las preguntas. Questions. Vale. Vale, Alex, supongo que ahora, bueno, leo y respondo. Bueno, no sé, ahora tenemos 10 minutillos más o menos de preguntas. Vale, pues pregunta a alguien bueno, una persona que hace, no sé si todo el mundo ve las preguntas, pero bueno, si el clima es una barrera. Bueno, puede ser una dificultad, pero también puede ser una potencialidad, ¿no? Hablas en Irlanda. Bueno, las personas también están más acostumbradas. A lo mejor si llevas a un grupo de personas que viven en el Mediterráneo de España, en Cataluña o en Valencia, y los llevas a Irlanda, igual les cuesta un poco más. Pero bueno, que tampoco es una dificultad. De hecho, en Inglaterra y en Irlanda hay una cultura bastante grande de outdoor education, de educación al aire libre, y entonces no tendría por qué suponer un problema, siempre que se preparen con las medidas necesarias para poder asegurar esta seguridad, ¿no?, que hablábamos antes. A ver. ¿Tienen experiencia?
Vale, en Sudamérica sí que conozco, sí hay experiencias trabajando. Cada vez recibimos más interés y más contactos por parte de personas que están en Sudamérica y sí que creo que hay como interés, pero siento que quizá está como hace unos años aquí en Europa, profesionales interesados, pero que no hay una conexión, ¿no? En cualquier caso, si nos contactáis, nosotros en algún momento también pensamos en cómo a través de este foro o de otros foros, cómo poder unificar esto. Sobre la ecopsicología, que pregunta Gemma, de hecho, el tercer Congreso Internacional de Ecopsicología se celebró aquí en España hace unos meses y hay una asociación de ecopsicología. Aquí ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si buscas tercer Congreso de Ecopsicología España, seguramente te aparecerá, creo que fue en, bueno, no lo sé, no puedo decirte el mes, que no recuerdo, pero te aparecerá ahí la lista. En caso de terapia para ansiedad, ¿qué porcentaje se extrapola al contexto fuera de la naturaleza? ¿Se mantienen los resultados y durante cuánto tiempo? Bueno, en cuanto a los resultados, muchas de las investigaciones que se han hecho, lo que se ha visto es que los resultados normalmente duran más en el tiempo que aplicando otro tipo de metodologías. Obviamente hay muchos factores de esto, ¿no? Para mí yo creo que el factor principal es esta parte de motivación interna al cambio y, por supuesto, de poder extrapolar lo que pasa fuera de tu contexto habitual a tu contexto del día a día, ¿no? Porque no somos la misma persona en casa que en el trabajo que con nuestras amistades, pero si conseguimos sacar cosas nuevas, fortalezas o herramientas en un contexto diferente, tenemos que poder, gracias al un poco el trabajo del acompañamiento profesional, ¿no? El poder entender cómo podemos extrapolar eso a otros campos. Terapia familiar. Como terapeuta familiar, ¿nos recomiendas poder hacerlo como terapeuta familiar? Yo, la verdad es que aquí en España no he tenido casi oportunidad de hacerlo, en Estados Unidos sí. A mí me apasiona la terapia a través de la aventura con el enfoque de terapia familiar. Me parece increíble la cantidad de cosas que se pueden trabajar y en una sesión de terapia a través de la aventura puedes ver tantas dinámicas familiares que hay y puedes generar tantas experiencias que cambien los roles, ¿no? Aunque sea pues en un área donde una persona va con los ojos tapados y tiene que encontrar pues unos patitos de goma, pero hay pues diferentes obstáculos por el medio. Pues a lo mejor que sea la persona que normalmente no tiene la iniciativa en la familia la que guíe a quien va con los ojos tapados, pues ya es una manera, una oportunidad de cambiar los roles totalmente. Vale, me preguntan, vale, si antes de salir con las personas se realiza alguna prueba. Ahí depende un poco del enfoque del programa y del nivel de intensidad. Personalmente, y lo que hacemos desde Experiente, en nuestro caso aquí, la mayor parte de los programas que realizamos, es que trabajamos en colaboración con los profesionales que ya están trabajando con estas personas y si no hay profesionales de referencia, intentamos hacer una entrevista previa porque nos parece muy importante el poder conocer un mínimo a las personas con las que vamos a trabajar. Y la introducción de las experiencias y quizá de los retos tiene que ser muy progresiva, ¿no? Porque al final estamos sacando a las personas fuera de su zona de confort y lo que no podemos hacer bueno, después de la zona de confort está la de crecimiento y después la de pánico, ¿no? Nunca sabemos dónde la persona va a estar y por eso hay que tener, por eso somos profesionales de la salud mental, tenemos herramientas para intervenir en crisis, pero también hay que tener herramientas para prevenirlas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se presentan los retos y de qué manera para poder evitar bueno, que para una persona no sea pues una experiencia positiva, ¿no? Y si por lo que sea se llega a ese punto, trabajarlo para que la persona lo pueda integrar como un aprendizaje, ¿no? Necesario que en la programación de una actividad es imprescindible. Vale, pues bueno, en este caso, hablando de terapia a través de la aventura, sí que nosotros consideramos que es imprescindible y bueno, un poco por definición esta parte de profesionales de la salud mental. Aquí también hay que tener en cuenta simplemente las acreditaciones que pueda, un poco el marco legal que pueda haber
en cada país. Entonces, sí, un poco por lo que justo decía antes, ¿no? Hay que tener una serie de herramientas y competencias que son necesarias tener. De igual forma que, por eso nosotros trabajamos mucho en equipo, ¿no? Y normalmente trabajamos como un triángulo donde hay profesionales especializados en la terapia a través de la aventura, son profesionales de la salud mental o de la intervención social, profesionales con especialización en la población con la que trabajamos, ya sea Asperger, ya sea conductas adictivas, y profesionales técnicos en la parte más de aventura, ¿no? Pues si vamos a hacer rappel, pues habrá que tener personas que tengan las acreditaciones y que puedan asegurar la seguridad en lo que hacemos. Vale. ¿Cómo nos podemos introducir para aprender más sobre terapia a través de la aventura? Pues si vais a nuestra página web, asociacionexperiencia.org/formación, desde Experiencia ofrecemos diferentes programas de formación. Haremos ahora en septiembre un programa más centrado en Wilderness Therapy, en terapia en la naturaleza, y lanzaremos, de hecho, ya que el mundo nos ha puesto este modo online al que nos tenemos que acostumbrar, también lanzaremos una formación online en los próximos meses. Y luego hacemos también formaciones a medida para entidades o colectivos. Vale, creo que ahí también respondo un poco tu pregunta, Carlota, en nuestra web. Luego, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles son recursos que tienes para los que se interesen en empezar su propio programa? Vale, bueno, si una persona está interesada en empezar su propio programa, yo creo que lo importante es asesorarse, el poder entender, bueno, todo el marco legal que implica y tener la formación adecuada, ¿no? Ya sea en la especialización de la terapia a través de la aventura, ya sea, como decía antes, en la población con la que se va a trabajar. Vale, y bueno, Alex, vete diciéndome, yo sigo leyendo por aquí. ¿Qué cambios he obtenido como profesional y persona aplicando terapias outdoor? Pues para mí ha sido como un proceso muy transformador, la verdad, porque, bueno, como terapeuta en una consulta, tú te sientes, no sé, más protegida, estás aquí bueno, y todo es sobre el paciente o la persona que tienes delante y el nivel de implicación pues es más controlable, ¿no? Es más quizá un plano emocional o cognitivo, pero como que tienes, bueno, muchas variables controladas. Sin embargo, al aire libre y a través de estas experiencias, bueno, tú también estás teniendo un proceso personal, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de toda la formación que ofrecemos por nuestra parte y la mayoría de formación que yo he recibido en esta metodología siempre integra una parte de proceso personal. Es muy importante el autoconocimiento, es muy importante pasar por experiencias parecidas, ¿no? Donde puedas tú también sentir que no es que yo te mande a ti a hacer pues 18 kilómetros en una mañana y luego vuelvas y me cuentes cómo es la experiencia, sino que yo también voy a hacerlo, yo también voy a tener quizá dificultades, calor o frío, quizá es un grupo donde hay muchas cosas ocurriendo a la vez, quizá de repente llueve y no tenemos un sitio para taparnos todavía. Entonces, como que hay muchos factores que tener en cuenta y es muy importante el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo, el poder entender qué provoca, ¿no? A nivel personal, poder vivirlo en primera persona y el poder tener formación específica en ello al final, ¿no? Para poder desarrollar la práctica. Todos los profesionales son psicólogos. Hay otros perfiles profesionales. Por ejemplo, en Lleida, en el programa que hacemos en el hospital, pues hay un terapeuta ocupacional, una psiquiatra, una psicoterapeuta y otra psicóloga. Entonces, bueno, hay muchas opciones. En cuanto a pacientes, clientes que no se benefician de la terapia a través de la aventura, yo creo que esto es como todo, esto no vale para todos, ¿no? Es como un enfoque más, es una oportunidad o una opción más para para que las personas puedan elegir cuál es su manera, ¿no? Y creo que ya vamos cortando, ¿no? Hay bastantes más preguntas que no me da tiempo a responder, así que por favor apuntaros el email y no dudéis en contactarnos, ya sea por redes sociales o por email. Y nada, y seguiré pues respondiendo a las preguntas.